Quisiera viajar sin ti, quiero tener un amigo leal, como si fuera mi mismo ser, el brillo, el grito y el camión. Cada vez nos estimamos más, por eso canto a la amistad, por eso yo soy feliz. Somos amigos tú y yo, caray. Somos amigos tú y yo, caray. Zumba que zumba el motor veloz, zumba que zumba mi corazón. Nuestro socio es un buen camión que comparte nuestra ilusión. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Cultura Viva. Hoy estamos con un ícono del teatro, especialmente de la comedia, el señor maestro don David Santalla. Bienvenido, don David. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gusto saludar. Estoy a tus órdenes. Yo tengo un dicho, pues, pregunta nomás, el que nada sabe, nada teme. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Queremos conversar con usted sobre su amplia trayectoria y su vida. Por eso es que la pregunta habitual para empezar siempre es, ¿cómo nace don David al mundo artístico? Mira, esto se va hacia años, de cuando era niño. Yo veía a mi padre, era hombre de teatro, pero también era militar. Él fue Sí, sí. comandante de la Fuerza Aérea y todo eso. Pero le gustaba el teatro. Es que se educó en Francia. Él había estudiado en lo que se llama École Militaire de Saint-Cyr, Escuela Militar de Saint-Cyr, en Francia. Entonces, siguió él con esta trayectoria de teatro, porque mucho se ve en Francia. Diremos, las cabezas con teatro eran Italia, Francia y España. Todavía quedan esos con prejuicio. La comedia, oh, el teatro fácil. Dicen. A mí me sale fácil, pero esos que critican no lo hacen porque les sale difícil a ellos. Entonces yo nací ahí viendo el teatro, he conocido el teatro municipal, me fascinó, porque tenía recovecos por todo lado. Y yo me metí al teatro arriba, estaba hasta en el entretecho. Incluso mi padre me contaba que había cuando él era jovenzuelito, uno de sus amigos se metió al entretecho y cayó sobre un clarinetista que estaba en el foso de la orquesta. ¿Te imaginas? Fue su Ah, última nota. sí. Así que Teatro Municipal es uno de los buenos teatros que hay en Sudamérica. Y se inició justo para estrenar el himno nacional. Himno nacional. Bueno, yo no soy tan antiguo, pero tengo mis añitos, tengo mis años. Y me ha gustado Yo, mucho la comedia. Drama, ¿por qué no te has dedicado al drama? Me dijeron. "Mm, drama tenemos a cada rato en la calle. Lee un periódico y tienes drama porque todo pasa. En cambio, una comedia hay que inventarla, hay que ponerla en escena, hay que transmitir al público alegría, ganas de vivir, optimismo. No estoy en contra de los dramas. Yo he hecho claro, dramas también. claro. Siempre hay peligro al presentar un drama. Y con comedia también me han llevado preso alguna vez. Me dijeron, yo tenía que estar con un uniforme de policía. Y me dijeron que no debo usar ese uniforme. Yo le dije, el teatro es representación de la realidad. No me pueden prohibir eso. Y lo entendieron bien y me dejaron libre. Mm. Don David Paseño. Sí, de La Paz nadie es perfecto. Padres paseños. Yo me siento ciudadano Claro. de todo el país. Respeto las tradiciones.
pero no soy un tradicionalista. También acepto los cambios, lo moderno, y hay que combinar las cosas. El teatro tradicional antes era pues con lámparas y generalmente se incendiaban los teatros por culpa de las lámparas. Sí, ¿Mm? para el calor. Así que eran con camisa, le llaman camisa una cuestión por Las donde, lámparas como que anafe, decían. se daba bomba y salía una luz fuerte. Exacto. Pero no, tampoco he actuado solamente con eso, ¿no? Con esas luces, ¿no? Cuando íbamos a provincias, sí. Sí, de Empecé acuerdo. en el teatro y es donde aprendí a autoexaminarme cómo era yo, porque tenía que interpretar otros personajes. Y al entrar en otros personajes tenía que pensar y actuar como si fuera esa persona. Entonces ahí está el secreto del teatro, ¿no? Crear personajes. Y usted ha creado bastantes. 56 personajes. ¿Y cuál es la Eso inspiración? me ha rajado la garganta, Bueno, vemos porque la primero, inspiración. sí, hablar así, como viejita, aunque sea, o, cambiando la voz, ¿no? Sí, O haciendo gutural, así. Buenas tardes, señoras y señores. Así, bueno, me gusta jugar con mi garganta, ¿no? De ahí viene Toribio. Señoras y señores, no es posible. Así como antes había, pues, así, puros políticos que tomaban el micrófono. Y lo primero que decían, no es posible que estemos soportando hasta ahora esta injusticia. y esa construcción de personajes nace de la observación. Claro, hay que entender lo que es sociología. Cada Exacto. sociedad tiene su forma de aceptar las realidades. Y cada Es muy personaje se interesante. comporta de una manera diferente. Sí, a mí me salía lo más difícil hacer un cochabambino porque no sabía quichua. Mm, Es que me crié afuera, me crié prácticamente en Chile. Chile, sabemos eso, ¿no? Sí, Esa parte es un poco triste. sí y no. Los pueblos son iguales. Cuando llegas a la esencia de un pueblo, son iguales. Me Los que son refiero al distintos tema, son los gobernantes y los políticos. don David, me refería al tema de, creo que por la revolución del 52 tu papá tuvo que salir al exilio, ¿no? Y creo que tú lo fuiste a buscar. Y yo me fui, me ayudó un tío mío, y me fui en tren cuando todavía había tren, incluso se subía hacia el alto cruzando la avenida Buenos Aires, y Ujú. se llegaba hasta el Alto de La Paz y de ahí hasta Arica. Ese tren, digamos, muy hermoso viajar en tren, viajé solo en un camarote, todo bien cómodo. Llegué a Arica, hasta conocí al... Tenía mucha personalidad el jovenzuelito. Me fui a Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Coquimbo, La Serena, San Antonio y de ahí recién hasta Valparaíso. A mi padre lo encontré en San Antonio. Ahí le dieron el permiso para subir al barco y llevarme. Volvieron a Bolivia. No, no, yo ya me quedé allá y me eduqué allá. Entré a colegio. eh, no me hicieron bullying como algunos les hacen bullying. Es que yo era bueno para las trompadas también, pues. Ah, caramba. No es que yo fuera peleador, pero sí hacía gimnasia. Era deportista desde muy chiquito. Eso me ha Está, servido para tener expresión corporal en el teatro. claro. ¿Y hasta qué edad estuviste allá? A ver, te voy a decir, me he quedado prácticamente 16 años allá. Ahí no me acuerdo qué año o qué edad tenía. Pero sí que terminé en Santiago, todo secundaria, etcétera, ¿no? Pasábamos la seca y la meca, como se dice.
Y ya volviste con la intención de hacer teatro, No, me todavía. gustaba, quería dedicarme al deporte, quería dedicarme al deporte, pero extrañaba allá. Yo tenía una envidia. Hay una piscina en Santiago, se llama piscina escolar. Ahí se hacían campeonatos escolares, ¿no? De natación. Una piscina escolar reglamentaria, cerca al Cerro San Cristóbal. Pero, y aquí había una piscina en el estadio, pero que fue medido en varas, yardas, en no sé en qué, y no era en metros. Había un, ¿cómo se llama? Un encargado de la piscina, que era un suizo, el mister le decíamos. Su voz me acuerdo. No puede entrar, no tienes carnet. Había que tener un carnet de salud. Era rígido. Y nos íbamos al servicio médico que queda una ala del estadio hacia el sur, ahí mismo. Y había un médico que baje pantalón, esto no nos revisaban para entrar a la piscina. Así, y después un tiempo volví a Santiago. No Me quedé volviste. bastante. Pero yo quería salir profesional de una vez y volvía otra vez a Bolivia. Entré a trabajar en la radio. Con eso me costeaba yo los estudios. Y finalmente no ejercí mi profesión, el constructor civil. Me Ujú. gustaba la construcción, todo eso, pero fue el deporte el que me gustaba. Bueno, volvamos al tema. Pregúntame alguna cosa, porque yo cuando veo imagen, veo un micrófono, empiezo a hablar, parezco vacunado con aguja de vitrola. Pero a eso iba, ¿no? Volviste a Chile, vuelves Sí, al país y te dedicas a la radio. a la radio. Empecé en Radio Amauta. ¿Qué tipo de programa? Era un programa para la juventud, ¿no? Mus- Me dio cabida en su radio doña Lucy Saavedra, ¿no? Rosario del Granado era artísticamente conocida. Y Alberto Saavedra Pérez fue amigo de mi padre. Y creo que por ese lado me aceptaron en la radio. Pero no tenía voz microfónica. Era una voz de tirifilo, ahí, ¿no? Señoras y señores, que no sé qué cosas hacía. Pero me gustaba hacerlo. Lo que tenía era entusiasmo. Bueno, no todo debe ser entusiasmo, hay que tener conocimiento. Empecé a leer bastante. Hay muy poca bibliografía en cuanto no había mucho, no había ni siquiera facultad de comunicación, Sí. ¿no? En esa época. Pero formamos, como estaba metido siempre en esas cosas, la Confederación Nacional de Trabajadores en Radio y Televisión, porque por esa época ya salía televisión boliviana. Y me fue muy bien, me fue muy bien. Hicimos un programa que se llamaba Ali y Baba, ¿no? Con un Radio señor Hugo Comunidad. Paul. Sí, pero duró un tiempo y bueno, todas las cosas que nacen, crecen y mueren, ¿no? Entonces seguí solo en el espectro de la comunicación. ¿Cómo entras ya al teatro y a la comedia? Como te dije, como mi padre era hombre de teatro, Ujú. fui a buscarlo a don Carlos Cervantes. Entré ahí a su oficina y le expliqué quién era. Me recibió muy bien, pero me dijo, tienes que esperar a que haya una temporada para que te haga la prueba y puedas entrar, me dijo. Y bueno, le dije yo, pero entraré a ayudar en algo. Y ahí aprendí tramo y aprendí a todo eso mientras había temporada. Y eso me sirvió mucho. Y escuchaba la forma de hablar que tenía la gente.
se dejan llevar por, no hablan con un castellano, digamos, limpio, digamos, el Kama habla así en esta forma, se deja dominar con eso. El paseño, hola, ¿cómo estás, hermanito? Así, ¿no? Entonces yo trataba de neutralizar eso para poder hacer un personaje de tal o cual lugar. El que más me ha costado imitar al hablar era el cochabambino. Tienen un dejo muy especial. Y así Sí, empecé. Y hice personajes. Mi primer personaje fue Toribio. En realidad, el primer personaje era, ¿cómo se llamaba? Aníbal. Aníbal. Y hablaba, Herrenhausen es mi jefe. Así. Como lo hacía como que fuera extranjero para que se disimule la forma que tenía de hablar. Y no lo hacía por farsante, sino simplemente la mentalidad, la personalidad la desarrolla en Chile. Entonces se vive allá mucho con humor. Lo primero que hace un amigo que se encuentra con otro, mm, oye, es ahí el último chiste, Juan. Juan, hay una muletilla, pues, ¿no? sí. ¿Sabías el último chiste? No, entonces espéralo mucho porque está último. Tiene mucho sentido el humor, no es sentido que me hagan a un lado, me hagan bullying, nada de eso, y empecé a sobresalir también en gimnasia, gimnasia en aparatos, habían campeonatos. A diferencia de mi querido país, donde campeonatos de gimnasia hay muy pocos, Sí. enseñé también en la INSEF, Instituto Nacional de Educación Física, un tiempo, pues como no me pagaban nunca, yo tenía que irme a la radio y ahí hice toda mi trayectoria. Y ya después te dedicaste netamente a la comedia, ¿no? Sí, después ya salió la televisión y también me fue bien ahí. Sí. Lo malo es que aquí la comunicación la manejan muchos políticos. Entonces de repente uno tiene un pensamiento diferente y ya no lo toman en cuenta uno. Es así nomás. Sí, solo había creo que dos canales, ¿no? Acá Claro, el 7 y la y universitaria. después ATV, ¿no? Fue de los primeros. Sí, ATV Pero no, todavía había otro. el canal universitario. Sí, me he dado el gusto de inaugurar el canal universitario allá en Tarija, en, en Sucre, y después, a ver, tanto tiempo que hace de eso. Y fueron los primeros programas, hacía monólogos, después ya entré a clubes nocturnos, donde hacía mis monólogos en los intermedios. Trabajé mucho tiempo con Cacho Mendieta, excelente actor. Tiempo después ya hicimos comedia, pero ya no estaba con Cacho, pero estaba también con Daniel González. Hice un elenco, un buen elenco ese, ¿no? Fernando Ayala, ¿no? Eric Arce, gente que se entrega al teatro. Tengo muy buenos recuerdos de ellos. En Hiciste una mujeres habían compañía. buenas actrices también, ¿no? Como, sí, ahorita, yo para los nombres soy malo. Por eso en química me iba mal. Me olvidaba las fórmulas. Pero llegaste a hacer una compañía, ¿no? Santallazos. Claro, Carla Valdivieso estaban así. Hemos estado varios años, ¿no?
no te llama? entrábamos, no entrábamos al ambiente político. No, no había Claro. caso de hablar mucho. La gente estaba restringida, estaba como recogida la lengua, nadie soltaba así nomás su lengua. Muchos años. Y actualmente Santallazos, Bueno, yo sigo manteniendo eso con otras personas nuevas. He hecho cursos para niños y niñas y jóvenes. Y me ha dado muy buen resultado. Ahora, muchos de ellos están mejorando en su calidad de comunicación, pero han estudiado comunicación. Después otros han entrado como artistas, animadores, etcétera, ¿no? Les ha servido mucho para desarrollar su personalidad. actualmente David ha salido de una enfermedad, ¿no? Y Mm. lo bueno es que lo tenemos aquí bien, lo tenemos hablando con nosotros. ¿Qué proyectos estás encaramando? Recién has hecho una gira. Sí, hemos estado con la cuarentena de la Milla. Sí. Nos ha ido muy bien. Pero con todo este chivereo que han habido, entonces ya he suspendido esa gira y dentro de poco vamos a volver a presentar, pero ya en teatro. Más hemos hecho en televisión. Ah, En ya. televisión, sí. O cuando iba por el interior, en teatros que tienen eh, teatro para reducido público, ¿no? Aunque hemos estado en el Teatro 3 de Febrero, en el Paraninfo Universitario, etcétera, ¿no? Pero el público lindo, lindo, tanto el de La Paz, excelente. El Cochabamba, ¿para qué te digo? Oruro, ¿cómo ríe esa gente? Y Sucre, ¿no? Ahí nos faltaba ir a Santa Cruz, a Pando y Trinidad. Pero como nunca ha habido una política de comunicación a través de teatro, Ya, aparte de estos proyectos que estás llevando a cabo, he visto por ahí que, bueno, para las fiestas de fin de año estás ofertando panetones. sí, ¿sabes por qué? Me gustó la idea de que no tengan bromato, Ya. porque nos arruinamos nuestro estómago consumiendo cualquier cosa. Con tal de vender una cosa así voluminosa, que el bromato hace hinchar la masa, pero también hace hinchar la guata, la barriga. Entonces, con este otro es más sano. Pero Y con todos esos chiveríos estamos pataleando, pues, para que nos cumplan los pedidos. Y están ricos. No es por hacerme propaganda, pero están ¿dónde los ricos. encontramos? Bueno, tenemos un teléfono, 6969 1222. 6969 1222. Sí, es eso. Para los pedidos de panetón. Claro, en general para comunicarse también conmigo, ¿no? De acuerdo a Santallazos o David Santalla en las redes. Perfecto. Porque también he visto libros tuyos. Sí, oye, qué difícil es sacar un libro, ¿no? Acá no es muy lector nuestro público, pero lo que he logrado ha gustado a mucha gente que les he dado. No soy un literato de esos que quiere quedar bien con la Real Academia de la Lengua Española, pero lo que he escrito ha sido de todo corazón. Voy Sí. a tener fallitas, alguna cosa tal vez. Hasta ahora no me la han hecho notar. Y he puesto dos libros, me han salido bien, ¿cómo puedo decir? Que han tenido buenos comentarios. Aquel niño travieso que fui. Yo era muy travieso de niño, inquieto, hiperactivo. Y aquel jovenzuelo que fui. Aquel jovenzuelo travieso que fui. Eso ya lo trasladé incluso hasta las travesuras que hice en Chile, ¿no?
O sea, yo he trasladado ahí, a ese libro, lo que he necesitado para mí y lo he escrito ahí como para que otros se pongan en mi caso, ¿no? Así que jugando desde niño, ¿no? Con mi mamá me dio una guinda, mi papá me la quitó, etcétera, en diferentes situaciones. Es un libro didáctico en cuanto a práctica teatral, sí. Muy bueno. Y otras que he puesto memorias con humor. Estoy criticando últimamente lo que pasa. Es que hay una lucha por el poder. Poder también se escribe con J. Buen título. Así que me gusta tomar así con sorna las cosas, ¿no? Hay un principio que me ha enseñado mi padre. Fácil es hacer reír hiriendo a alguien. Lo difícil es hacer reír sin herir a nadie. Es algo que me ha enseñado mi padre y eso lo pongo en práctica. Por eso es que no he puesto en los libros palabras gruesas, aunque, aunque se las dice afuera, fuera del escenario de un hogar. Yo no pongo eso porque no necesito. No, tu trayectoria es amplia y siempre has mantenido un estilo Sí, bastante. Y, es difícil, ¿cómo te puedo decir? Iniciar un estilo. Es difícil. bueno, tú ya prácticamente lo has patentado. A través de Hay todos una tus palabra, por performances. ejemplo, que he usado mucho, era alarila, alarila. ¿Y ahora qué hago? O sea, caramba, ¿no? Así, hay varias cosas, ¿no? Tenía personajes como Enredoncio, la abuela, Leimilla. La abuela se llama Doña Vejestorio, viuda de Desván, más archivada que no sé qué. Sí. Enredoncio de los Líos y Chiverío. Es porque se mete en líos. Su primer chiste de Enredoncio es: buenas tardes, van a disculpar que llego tarde. ¿De qué están hablando? Quiero oponerme. ¿Qué profesión tiene usted, don Enredoncio? Opositor. De profesión, opositor. El Toribio, Tato. Tato es una sátira a los bachilleres. Yo hice nacer ese personaje satirizando a los papás de los bachilleres, porque hacían hasta huelga de hambre porque su hijito se había aplazado. Mm, Ocurre eso, ¿no? Y me pero parecía es una escandaloso que un padre haga, en vez de enseñarle a estudiar a su hijo, empieza a apoyarlo con una huelga. Ah, voy a hacer una huelga de barriga caída. No sé si hago eso, ¿no? Estoy pensando en que no es que la gente, a medida que desarrolla el varón, la que lleva en el embarazo una barriga es la mujer, ¿no? Pero el varón es muy gentil, se queda con la barriga. es un espacio. Tiene una barriga ecologista dando sombra más abajo. Exactamente. Vas a continuar haciendo comedia. Sí, hasta que las velas no ardan. Voy a Perfecto, seguir. eso es lo que muchos esperamos. Nos hacen falta teatros en las fronteras, y aprovecho de decirlo ahora. En las fronteras existe una incomunicación con los centros, como ser La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, ¿sí? Vive gente más dependiente de afuera que de aquí adentro. Entonces, políticas de intercomunicación, pueblos que se conocen, se pelean menos. Entonces, nos hacen falta teatros. Eso sirve, ese teatro, para reuniones
que las juntas de vecinos, todo eso, hasta que ya funcione como teatro y no como un centro, puede ser como un centro cultural, ¿no? Pero yo te Hermano David, agradezco esta comunicación con el público, me sirve de desahogo. yo le Además, agradezco haber sí, aceptado nuestra invitación. Usted realmente es un ícono del teatro. Ya hemos visto, yo al menos, ¿no? Desde niño. Y me acuerdo en Canal 7 igual no me perdía Santellazos. Todos disfrutábamos las ocurrencias y los personajes que presentabas. Y por eso también, poco para finalizar, a tiempo de agradecerte nuevamente, y yo te pediría, en base a la experiencia que tú tienes, a toda la vivencia que tienes, un mensaje para la audiencia acá de Mejillones Radio y del programa Cultura Viva. ¿Qué le ah, podrías decir a nuestra audiencia tolerancia. en estos Hay que tener momentos? tolerancia con el que piensa diferente, porque también tiene derecho a pensar diferente. Pero no hay que aguantar que nos metan la letra a patadas. Jamás. Tenemos que discutir, dialogar. Y lo que ha fracasado ahora me ha molestado. Han hecho fracasar el diálogo. Tenemos que aprender a escuchar también. Totalmente de acuerdo. También queremos estar siempre al tanto de sus actividades. Vamos a siempre hacerle un seguimiento. Y gracias por ser, porque todo invitado se convierte en un amigo del programa. Una frasecita. Si quieres vivir en paz, prepárate para la guerra. Sí, es un dicho de... Interesante es eso. Sí, Es como cuando uno entra a aprender artes marciales. Lo primero que tiene que hacer es no ofuscar su mente. No tiene que entrar en ira, a medir y el otro que sufre, pero no tú. Bueno, ya vamos a tener oportunidad de estar charlando al respecto. ¿Ya? vamos a volverlo a convocar, don David, no se Bien. preocupe. Y vamos a estar atentos a todo lo nuevo que nos ofrezca. Muchas gracias, gracias. Y también te digo que voy a traer dibujos y los vamos a mostrar por la pantalla. Ya, No que se perfecto, mueven, ¿no? Dibujos fijos. perfecto, don David. ¿Ya? Ha sido un Bueno, honor conversar con usted. Y bueno, les deseamos todo lo mejor y queremos un David Santalla para mucho más rato con nosotros. Somos amigos muchas también gracias. para él. Hasta Zumba una que próxima, zumba pues. el motor Hasta del una hombre. próxima, don David. Zumba que zumba mi corazón. Nuestro socio es un buen camión que comparte nuestra ilusión. Nuestro destino siempre partir y en el camino vivir.